Bueno, mi amigo, la misma situación de siempre, aquí en lo que le comenté la otra vez, de la entrada al pueblito, la misma situación, aquí amedrentando, nosotros estamos trabajando, nos dedicamos a la carne y están aquí en un retén sin ningún fundamento, diciéndonos que se van a llevar la camioneta, y pues nosotros ahorita se nos hace tarde para entregar, y es el mismo cantar de siempre. Les estamos diciendo que procedan en lo que a ellos corresponde y nada más se nos quedan viendo. También les pedí sus nombres para que pues para ver con quién estaba tratando, ¿no? Y me dijeron que no tienen por qué dármelos, que no puedo grabar las patrullas y nada de eso. Son, so- son solo policías estatales parando al azar. Corrupción es un término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. La corrupción también se llama soborno de funcionarios, el cual es típico de los estados de la mafia. Un signo característico de la corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad. Muchos tipos de corrupción son similares al fraude cometido por un funcionario y pertenecen a la categoría de crímenes contra el poder estatal. La naturaleza sistémica de la corrupción se manifiesta en su naturaleza coercitiva para aquellos que trabajan en organizaciones gubernamentales cubiertas por ella. Los rangos inferiores recaudan sobornos y comparten con los rangos superiores para mantener su propia posición. El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder jerarquizada y desigual. En otras palabras, es una situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debido a su posición social jerárquica, de conocimiento o riqueza, utiliza ese poder para su propio beneficio. El delito de usurpación de funciones públicas es un delito de simple actividad, es decir, que no requiere resultado lesivo alguno para su perfección. Sujeto activo de este delito puede serlo cualquier persona, incluso una autoridad o funcionario público que realice actos que estén fuera o al margen de su competencia específica. En este acto hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 506 del Código Penal Ordinario sobre la usurpación de atribuciones y el 143 del Código Penal Militar sobre el mismo tipo de delitos. Con respecto al componente subjetivo del delito, el Código Penal no prevé la forma imprudente, por lo que solo puede ser cometido en forma dolosa, bastando el dolo eventual, sin que sea preciso que lo que se usurpa sea la función específica de un determinado cargo. Es decir, basta, por ejemplo, que una persona se presente como policía sin serlo y realice actos correspondientes a la policía. La detención podría ser sin que sea preciso que se presente como un policía judicial. El segundo requisito esencial de este delito consiste en atribuirse carácter oficial. Este requisito significa que quien así actúa ha de hacer ver falsamente con actos capaces, ya sea manifestándolo oralmente o dándolo a conocer con capacidad bastante para engañar a una persona o colectividad, que se tiene el carácter oficial para ejercer los actos propios de esa autoridad o funcionario público. Actos propios de una autoridad o funcionario público son aquellos que están comprendidos textualmente en la disposición legal o reglamentaria que regula tales actos, y también aquellos que están comprendidos en la línea general o en el contexto de las atribuciones conferidas a la autoridad o funcionario público.